principalmente la agricultura industrial ha empezado en nuestro país en los años 70 más o menos, cuando se ha expandido también la agricultura hacia el oriente, ¿no? Para recordar un poco, en el gobierno de Banzer, ¿no? En los años 70, decían que nuestra Bolivia se estaba muriendo, si no exportamos vamos a morir, ¿no? Entonces se ha hecho la expansión de la agricultura hacia el oriente y se ha implementado lo que es la agricultura industrial, o también llamada la revolución verde, ¿no? Entonces un poco vamos a comparar esa diferencia entre la agricultura industrial y la agroecología. La agricultura industrial, conocido más como eh, que se dedican a los cultivos para la exportación. Ahí podríamos ver que es la soya, el arroz, el algodón, ¿no? Entonces, más estos cultivos son extensivos, por grandes extensiones, ¿no? Y el monocultivo quiere decir que es un solo cultivo, ¿no? Si es soya, puramente soya; si es arroz, puramente arroz; si es caña de azúcar, puramente caña, ¿no? Entonces, por eso se llama monocultivo. Y utilizan variedades de alto rendimiento. En estos últimos años o días incluso estamos hablando lo que es las variedades transgénicas, ¿no? Que ellos dicen que es de alto rendimiento, pero vamos a ver más adelante si eso es cierto o no. El uso de los abonos químicos es otra de las características. Sin estos insumos, estos cultivos no van a rendir, digamos, ¿no? La maquinaria, por ejemplo, ellos utilizan tractores o incluso avionetas para fumigar estos cultivos. Ahora, ellos también hacen investigación, principalmente más basada en la investigación, pero esos resultados no son compartidos, son compartidos entre ellos, ¿ya? Y muy alejado de la conservación de las especies silvestres principalmente. A ellos no les interesa. Van deforestando grandes extensiones, los animales silvestres están siendo desplazados a otro lado, no les importa lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es la característica de la agricultura industrial. Mientras tanto, esta propuesta, como les decía, ideológica, política, nos sirve a nosotros, a los pequeños agricultores, a eh, decir, ¿no?, que nosotros somos la base de la alimentación en el mundo. Principalmente la pequeña agricultura es la que da alimentación. Incluso se habla entre los 60 hasta 70-80% es el que alimenta al mundo, ¿no? Entonces, la producción es a escala local, ¿no?, con insumos locales. Lo que prevalece aquí es el policultivo, ¿no?, o varias especies en una sola parcela, ¿no? Entonces, esa es la característica comparado con lo que es la agricultura industrial. Las variedades locales, principalmente la biodiversidad, es lo que resalta aquí. Nosotros en nuestras comunidades podríamos ver en una sola parcela, incluso podemos ver 10, 15, 20 variedades de papa, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Y esas variedades tienen su función, su utilidad, ¿no? Hay variedades para la papa, para chuño, para tunta, para vender, ¿no? Incluso se está hablando en los últimos años que estas variedades tienen propiedades nutritivas diferenciadas, ¿no? Algunos tienen más hierro, algunos tienen más magnesio. No todas las variedades son igualitas, ¿no? Entonces, incluso se habla de las papas gourmet en los restaurantes, van buscando este tipo de variedades. Entonces, la biodiversidad está manejada en la pequeña agricultura, ¿no? También se utilizan los abonos orgánicos, el estiércol. Ahora, últimamente se está utilizando el humus de lombriz y otros tipos de abonos, ¿no? Abonos naturales, el compost, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que se diferencia de la agricultura industrial es la innovación es local, ¿no? Si tienen asistencia técnica, las relaciones entre el técnico y el productor es horizontal, se va compartiendo, se va difundiendo en la comunidad. Esa es la característica de la agroecología o de la agricultura familiar. El conocimiento es integral,
se aprende de la naturaleza, por eso se dice conocimiento holístico, ¿no? Se aprende de la naturaleza o se quiere aproximar lo que es la naturaleza. Ahora, cuando, tal vez esta parte es la más importante, ¿no? Cuando hay ataque de plagas y enfermedades, hay un control biológico, ¿no? En la misma naturaleza está el control, ¿no? Entonces, a veces cuando se utiliza fertilizantes o insecticidas, lo matamos, estos insectos benéficos que entre ellos se van controlando, ¿no? Entonces, a veces siempre se dice que el medio ambiente debe estar en equilibrio, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de prácticas, a veces rompemos ese equilibrio, ¿no? Entonces, estas son las dos características que queremos diferenciar. Entonces, nosotros tendríamos que pensar en cuál nos enmarcamos, en la que es la producción agroecológica o en la producción industrial, ¿no? O en la agricultura industrial. Entonces, eso tenemos que reflexionar nosotros en nuestras comunidades, en nuestras provincias, en el departamento. Nosotros también participamos como CIPCA en una red, ¿no? Que estamos conformando el movimiento agroecológico. Si esto prospera, tal vez como en otros países vamos a también desarrollar, ¿no? En Colombia, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, hay movimientos que van pregonando, ¿no? Que la producción ecológica es la sana, la más adecuada, ¿no? Entonces, si esto prospera en nuestro país, también nosotros vamos a encaminar lo que es una producción sana, una producción ecológica. En rojo. ¿La continuamos? Vale, continúa. Continuando. También para ver cómo ha evolucionado la agroecología en el mundo, un poco contarles. Hay varias corrientes en lo que es la propuesta de la producción orgánica, ¿no? Entonces, en los años 1920, por ejemplo, ya se hablaba en Austria, en Alemania, sobre lo que es la agricultura biodinámica, ¿no? O también se hablaba de la agricultura orgánica en los años 1930, 40 en Inglaterra, en Estados Unidos. O también se hablaba de lo que es la agricultura organobiológico en Suiza, Austria, en los años 30 también, o de la agricultura natural. Entonces son varias corrientes que se van hablando, ¿no? En Japón, por ejemplo, en los años 30. Después ha habido esta parte de lo que es también un poco han desarrollado los conceptos, todo se habla ya en los años 1970 de la agricultura ecológica en Alemania y Holanda, o se habla de la agricultura regenerativa en Estados Unidos, en la agricultura biológica, ¿no? En Francia, y también lo que se hablaba de la permacultura, y este otro concepto que también se maneja, permacultura quiere decir que se permanece en el tiempo, ¿no? En Australia principalmente han enfocado este concepto en los años 70, 80. Entonces también todas estas corrientes se ha tratado de aglutinar en una sola, ¿no? Entonces se hablaba de las agriculturas alternativas en los años 70, por ejemplo, ¿no? Entonces llegamos a lo que es el concepto de la agroecología en 1980, en Latinoamérica principalmente, que se ha propuesto el Altieri, ¿no? Como autor, y Griezmann. Altieri se conoce como el maestro o como el mentor de la agroecología. Entonces, estas son las principales corrientes o escuelas donde se han venido desarrollando hasta llegar a un concepto consensuado, lo que es la agroecología, ¿no? Entonces veremos también un poco el origen de la agricultura, cómo ha venido desarrollándose en la historia, digamos, ¿no? Entonces es el resultado de miles de años de historia, ¿no? De la producción campesina, de la pequeña agricultura. Entonces vemos un poco al ser humano en el hombre primitivo, como se dice. Ellos se dedicaban a lo que es la recolección de frutas, ¿no? Principalmente de frutos, y hasta llegar a lo que es la domesticación de las plantas, ¿no? Entonces, inicialmente se ha domesticado lo que son las gramíneas, esto del trigo, del arroz, ¿no? Entonces se ha domesticado, y posteriormente se ha domesticado lo que son las leguminosas. Pero llegamos a esta parte de lo que es la era de la esclavitud, ¿no? Donde los explotadores saqueaban y los explotados, o los peones, pongos que dicen, ¿no? Que trabajaban para las grandes empresas, digamos, ¿no? Entonces,
se ha visto desplazada la pequeña agricultura, donde los grandes empresarios han acaparado las tierras, las buenas tierras, para producir, han introducido maquinaria, ¿no? Y en desmedro de la pequeña agricultura. Entonces la historia se repite aquí, ¿no? Que la pequeña agricultura siempre es la que tiene las más desventajas, digamos, ¿no? Entonces también han construido las tecnologías ellos, ¿no? Ellos han dicho las tecnologías apropiadas, ¿no? Y para nosotros serían las tecnologías no apropiadas. ¿Por qué? Vamos a ver un poco, ¿no? Donde se ha hecho la ingeniería genética que ellos dicen, ¿no? Hasta manipular lo que es los cromosomas y han llegado a producir lo que son las semillas transgénicas que ahora estamos viendo, ¿no? Entonces ellos en laboratorio han manipulado lo que es la genética, modificando, ¿no? Con el pretexto de que en el mundo hay hambre y que no vamos a poder persistir la humanidad, ¿no? Entonces la solución es las semillas transgénicas, eso es lo que ellos han justificado. Entonces ahí por eso hablamos de las tecnologías apropiadas y las no apropiadas. Ahora pasaremos a ver qué es la agroecología, ¿no? Entonces, la agroecología está considerada como una ciencia, pero también tiene relación con otras ciencias. Uno de ellos es la ecología, que la ecología está más dedicada a lo que es el medio ambiente, las relaciones medioambientales entre plantas, el ser humano, ¿no? Entonces hay una interrelación. Entonces la ecología se encarga de eso y va contribuyendo en lo que es la agroecología. La antropología, por ejemplo, ¿no? Va rescatando los conocimientos a través de la historia, la humanidad, cómo ha venido desarrollando, como habíamos visto, ¿no? De la evolución de la agricultura. Entonces también el ser humano ha venido evolucionando, aprendiendo de la naturaleza. La sociología es otra rama importante, ¿no? Que entre los seres humanos hay una relación tanto en la comunidad, en la provincia, ¿no? Y hay algunas necesidades que nosotros podemos resolver también a través de las relaciones entre la sociedad. La economía es otra rama que también apoya lo que es la agroecología, ¿no? Para generar ingresos, para ver lo que son el acceso, ¿no? A algunos recursos naturales, recursos económicos. La biología, que va estudiando cada uno de los cultivos, las necesidades, ¿no? Entonces, es otra rama importante que va apoyando lo que es la agroecología. Y otras ciencias, ¿no? La física, la química, la matemática, la geografía. Entonces, es integral, por eso les decía que la agroecología engloba, se vale de todas esas ciencias naturales, ¿no? Pero también es importante resaltar la participación de los agricultores mismos, ¿no? En la comunidad. Son ellos los que experimentan, ellos son los que difunden, ¿no? Y este conocimiento es compartida, ¿no? Se hace un intercambio de experiencias, una feria municipal. Entonces son ellos los protagonistas, ¿no? De una tecnología que se ha probado y se van copiando. Incluso esta tiene una participación de la familia, ¿no? Entonces también nosotros podemos generar una tecnología, ¿no? O adoptar una tecnología. En el altiplano ahí podríamos ver que esta tecnología se va masificando poco a poco, lo que son los invernaderos, y en los invernaderos producimos una variedad de especies de hortalizas y estas también van diversificando nuestra dieta alimentaria, ¿no? Hay especies que aportan el zinc, otros aportan el magnesio, otros aportan proteína, otros aportan vitaminas, ¿no? Entonces, al producir diversificadamente, también diversificamos nuestra dieta y ya no tenemos la necesidad de ir al mercado a comprar para complementar nuestras necesidades nutricionales, ¿no? Entonces, también podemos generar nuestra innovación o nuestra tecnología en nuestra propia comunidad, en nuestra propia provincia. Ahora sí, veremos con esos antecedentes, veremos el concepto de agroecología. Entonces, la agroecología es una ciencia, como habíamos visto, ¿no? Donde participa una serie de otras ciencias, ¿no? Y es una práctica antigua, no es reciente. Hemos visto también los enfoques de las escuelas, ¿no? Entonces, nuestros antepasados, el ser humano ya ha venido practicando, pero sí, como un concepto científico, se ha visto en los años 80, lo que estamos viendo, ¿no?
Entonces, la agricultura es tan antigua, donde se practica, ¿no? Y participan varias disciplinas. Entonces, ahí podríamos ver cómo antes el arado egipcio, por ejemplo, sigue vigente en nuestros días, ¿no? Aunque el tractor ya va reemplazando. Entonces, pero ha venido una evolución en esa línea. Pero también es una filosofía de vida donde se da convivencia armónica con la naturaleza. Nosotros, el hombre andino, por ejemplo, antes de eh, roturar, por ejemplo, se hace un ritual, ¿no? A la Pachamama, o también algunas prácticas que se deben recuperar. Entonces, hay una convivencia armónica con la naturaleza, ¿no? Y la agroecología, como hemos dicho, es una filosofía, también tiene momentos de pensar, reflexionar, difundir, ¿no? No es que nosotros estamos viviendo así por así, sino hay una relación o una interrelación, tanto la naturaleza, el ser humano, los animales, ¿no? Entonces, es una disciplina que incluye a la comunidad. La comunidad es la que tiene protagonismo aquí. Y también la familia. Ahora, dentro de la familia, también todos los miembros, desde los hijos, papás, abuelos, ¿no? En la comunidad. Entonces, hay un enfoque intergeneracional, ¿no? Porque esta práctica es importante, que se va difundiendo. Si bien no escribimos, pero la difusión de las experiencias es de generación en generación. Por eso es importante la participación de toda la familia. No es que solo se dedique el papá y la mamá, ¿no? Sino a todos, desde niños, desde abuelos que van practicando. Entonces, las experiencias se van difundiendo de generación en generación. Ahora veremos lo que son los beneficios de la agroecología. Principalmente se habla en tres dimensiones, ¿no? Aunque pueden haber otras dimensiones, ¿no? Pero veremos esas tres dimensiones. En lo social, por ejemplo, esta parte del enfoque de la agroecología es que en la comunidad se preocupa de lo que es la salud, se recupera lo que son las tradiciones culturales, ¿no? La participación de género, la sociedad misma. Entonces, en la parte social lo que se quiere es que se viva en armonía, ¿no? Y lo importante es que los niños aquí están felices. Esta es una foto donde en una escuela tienen su carpa escolar y producen, hacen su merienda escolar los niños, ¿no? Entonces lo que estamos aportando es aquí a la nutrición de los niños. Otra dimensión es lo ambiental. La agroecología también se preocupa de los suelos, por ejemplo, el manejo de los suelos. A veces nosotros en las comunidades destruimos esas terrazas, por ejemplo, que han construido nuestros abuelos, con el pretexto de que el tractor no puede dar unas vueltas cortas, digamos, ¿no? Entonces hay que deshacer las terrazas y el tractor va a dar unos surcos largos, digamos. Entonces, esas a veces no pensamos porque los abuelos en tantos tiempos han hecho esas terrazas para retener la erosión, principalmente de hídrica, ¿no? La erosión hídrica. Entonces, se preocupa en lo ambiental, lo que es eh, la conservación de suelos, el manejo del agua, el clima, la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? A veces hablábamos hace rato de la deforestación en la agricultura industrial, ¿no? Ahora, nosotros con este enfoque se quiere rescatar lo que es la biodiversidad, el clima, el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando se hace esto, hay un cambio de paisaje, hay árboles, hay cobertura vegetal en nuestros suelos, ¿no? Y la tercera dimensión es lo económico. Si no hay ingresos económicos, a veces también decimos, no, eh, la agricultura convencional nos da muy rápidamente los ingresos, ¿no? Pero en desmedro de la parte social, en desmedro de lo ambiental, ¿no? Entonces, pero sí, con este enfoque no es que nosotros queremos dejar esa parte, sino lo económico también es importante, donde debemos generar ingresos, debemos también comercializar. Ahora incluso hay demandas o sea, requerimientos, digamos, ¿no? En las ciudades, ¿no? Y muchas centros comerciales o hay algunos mercados, ¿no? Donde se venden estos productos ecológicos. Entonces yo decía, por ejemplo,
los que tienen plata van a acceder a los productos ecológicos y los pobres van a tal vez comer esas comidas chatarras o transgénicos, decía, ¿no? Entonces, pero eso también es un pensamiento ideológico que nosotros tenemos que valorar nuestros productos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos ayudado a difundir estas ferias, ¿no? Estas ferias ecológicas en los municipios donde ellos han comercializado. Además, también es un espacio para difundir las experiencias, ¿no? Como la gente se preguntaba, ¿cómo produces esta cebolla tan grande? O cómo estos tomates, ¿no? Entonces, en el altiplano ya, por eso hace rato les mostraba, es una tecnología que se ha adoptado. Tal vez ustedes dirán que introducidos los materiales también tenemos que convivir con estas tecnologías, ¿no? Si una tecnología es buena, hay que adoptarla, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo y entonces la agricultura o la agroecología opera en sistemas complejos, naturales, también principalmente en el altiplano es difícil tener hortalizas, por decir, ¿no? Entonces, van adoptando el manejo, es importante, ¿no? Entonces, hay una interconexión en estas tres dimensiones, pero también hay otras que podemos hablar, lo organizativo, por ejemplo, lo cultural y lo tecnológico, que está más, tal vez, cuestionado, ¿no? Nosotros tenemos que adoptar unas tecnologías adecuadas para el medio. No podemos traer cualquier tecnología, ¿no? Entonces ahora pasaremos a los principios de la agroecología. Tiene principios que tenemos que conocer también, ¿no? Uno de los principios de la agroecología es la diversificación, tanto en los cultivos como en la crianza de animales, ¿ya? Es importante esta parte y es un principio básico que debe ser practicado para producir ecológicamente. Ahí podríamos ver tanto en los cultivos, en la parcela misma, como también en los almacenes, digamos, ¿no? Ahí, este señor, por ejemplo, es en el municipio de Ancoraemes, es en una feria municipal donde se está mostrando, ¿no? Él tenía 36 variedades en los tubérculos andinos, ¿no? Ahí están las ocas, las papas, la izaña, la papaliza, principalmente los tubérculos andinos, ¿no? Y también podríamos ver en la misma parcela, en una sola parcela, podríamos ver ahí abajo, por ejemplo, aquí abajo en la izquierda, en una misma parcela vemos lo que es la quinoa, la papa, la oca, la cebada, ahí al fondo haba, ¿no? Y una técnica también que se ha practicado desde los años de nuestros abuelos, eh, poner, por ejemplo, la quinoa en la parcela, ¿no? ¿Para qué? Para un poco reducir el ataque de las enfermedades, de las plagas. Esa es la principal razón de cultivar así, ¿no? Diversificadamente. Si solo cultivamos, como en la agricultura industrial, solo papa, en algún rato vamos a tener problemas, ¿no? De ataque de plagas. Entonces, cuando hacemos así diversificado, estamos reduciendo el riesgo, estamos reduciendo el ataque de las enfermedades y de las plagas, ¿no? Entonces, uno de los principios es la diversificación. En la parte ganadera también hay diversificación, ustedes conocen muy bien. En ningún sistema vamos a ver solo con un solo crianza, ¿no? Ellos tienen, siempre vamos a ver en una familia, en un sistema productivo, tienen ovejas, tienen llamas, tienen vaca, tienen gallinas, tienen cuyes, conejos, chanchos, ¿no? Entonces es una estrategia también de nuestros antepasados, o del habitante andino, ¿no? Donde la diversificación reduce los riesgos, principalmente los riesgos climáticos. Ahora que se habla mucho de lo que es el cambio climático, también la diversificación va reduciendo estos riesgos o se va adoptando otro tipo de variedades de crianzas, ¿no? Incluso se habla del pastoreo mixto. Es otra estrategia donde se complementan los animales, ¿no? Más adelante vamos a ver esa parte. Entonces, la diversificación es uno de los principios. El otro de los principios es el reciclaje de nutrientes, ¿ya? Tenemos que reciclar los nutrientes, la materia orgánica.
¿no? Hay algunas veces que se dice, no, esto es basura, hay que quemarlos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo energía. Pero si nosotros reciclamos, hacemos compostaje o hacemos otro tipo de abonos, también hay técnicas que vamos a hablar también en la segunda parte con el ingeniero Luis Mamani. Entonces hay una práctica donde están preparando lo que se llama el abono bocache. Y eso un poco el ingeniero Luis les va a ir compartiendo cómo se hace, qué cantidades, cómo se prepara, ¿no? Otro de los principios es el manejo de la materia orgánica, como hemos dicho. ¿Para qué? La materia orgánica es la que estimula la biología del suelo. El suelo también se considera como un ser vivo. ¿Por qué? Porque en el suelo hay la microfauna que se dice, ¿no? Lombrices, hay otro tipo de gusanos que viven dentro del suelo. Y esos son los que trabajan, los que descomponen, los que mejoran el suelo, ¿no? Entonces, la materia orgánica es un elemento importante para que el suelo vaya mejorando año tras año. Ahí podríamos ver una práctica en la comunidad donde se está preparando el abono, ¿no? Primero se hace por capas, más o menos los que en las escuelas nos han enseñado, ¿no? El compostaje, ¿no? Entonces, ese compostaje a veces dura 6 meses, un año, pero nosotros con algunas técnicas hemos acelerado eso, ¿no? Podríamos tener abono ya descompuesto en 2 meses, 3 meses, ¿no? Y justo para la siembra se puede utilizar. Entonces, como les decía, el ingeniero Luis les va a compartir la experiencia. Otro de los principios es la minimización de la pérdida de los insectos o malas hierbas, ¿no? Hay que minimizarlo. ¿Cómo? No utilizando los insecticidas. Las insecticidas sintéticas son las que dañan al medio ambiente, dañan al suelo, dañan al mismo cultivo. A veces matamos con una sola aplicación de insecticidas, matamos a los insectos benéficos, no solo matamos a lo que está atacando al cultivo, sino matamos de canto, ¿no? Yo incluso decía en una cadena de muertes, ¿no? Matamos al insecto, por ejemplo, si hablamos del cultivo de la quinoa, ahí ataca el ticona, ¿no? Entonces nosotros aplicamos la insecticida, matamos, sí, la plaga, pero ¿quién se lo consume al gusano? Es una cadena, ¿no? Hay los pajaritos, por ejemplo, se lo consumen a este gusano ticona, pero el pajarito se muere porque está envenenado el gusano, ¿no? Ahora, ¿quién se lo consume al pajarito? Se lo consume algunas águilas, ¿no? Esas águilas pacas que dicen, o quiliquiles que dicen, eso se los consume. También muere este ave, ¿no? Entonces, así, va en cadena. Entonces, matamos, no solo matamos a la plaga, sino matamos nuestra biodiversidad, ¿no? Y tiene que estar siempre en equilibrio en el medio ambiente. Entonces, si no hay controladores naturales, van a proliferar estas plagas, ¿no? Entonces, por eso es que, a ver, yo siempre les cuestionaba a los hermanos en las comunidades, ¿por qué ya no hay lagartos? ¿Por qué ya no hay el sapo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso indiscriminado de los insecticidas va afectando al medio ambiente y va afectando a la biodiversidad. Entonces, también tenemos que minimizar lo que son las pérdidas por el ataque de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, para eso hay técnicas que también vamos a hablar más adelante. El biol, por ejemplo, es un fermento natural de algunos elementos, ¿no? Que también el ingeniero Luis les va a hablar. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo el machucado de las plantas aromáticas, ¿no? Por ejemplo, la coa que dicen, eh, otros que dicen muña, ¿no? En quechua. El eucalipto, el hinojo, también utilizamos lo que es la cebolla, el locoto, el ajo, ¿no? Entonces, también esa parte les va un poco ir compartiendo esta experiencia. Pero ahí en la fotografía podrían ver, están preparando, se hace fermentar un mes, algunos otros 4 días. ¿Ya? Entonces, se puede controlar lo que es el ataque de las enfermedades y las plagas. Ahora, una característica, estos no matan. Podemos aplicar cuanto queramos, mientras en los insecticidas artificiales
hay, hay indicaciones, ¿no?, que tienen que aplicar cada 15 días, cada 20 días, ¿no? Pero mientras tanto, con estos productos naturales podemos aplicar cuando queramos nosotros. No afecta al medio ambiente, pero sí espanta. Tampoco le mata a las plagas, pero sí espanta, ¿no? Entonces yo en chiste les decía, aquellas familias que no practican este tipo de manejo, se va a esas de sus parcelas se va, les decía, ¿no? Entonces, por eso es importante que en la comunidad nos organicemos, apliquemos este tipo de prácticas e innovaciones, ¿no? Entonces, también se habla de lo que son en este tipo de diversificación o manejo, los sinergismos que decimos, ¿no?, que se ayudan entre planta a planta. Por eso se hace un cultivo mixto, digamos. Entonces se ayudan. Pero también las mismas familias saben cuál planta le ayuda, cuál planta le perjudica, ¿no? Cuando perjudica se llama antagonismo y cuando se ayudan se llama sinergismo, ¿ya? Entonces pueden ayudarse entre planta a planta, también se ayudan entre plantas y animales. Las plantas les dan comida y los animales, ¿qué le dan? Le dan estiércol, ¿no? Y también entre animales. Entonces, estos son los principios de la agroecología. Ahora pasaremos a lo que son las bases para el manejo de la agroecología o de los agroecosistemas. Las bases, por ejemplo, buscamos lo que es la mayor eficiencia productiva en nuestra comunidad. Si una variedad sobresale, entonces vamos a adoptar esa variedad en nuestra comunidad, en nuestro medio ambiente, digamos, ¿no? Entonces, últimamente se ha venido esta parte de lo que es la variedad huaycha. La huaycha pasa, todos han cultivado, ¿no? Entonces, hay más han cultivado por lo que es el rendimiento, producen mayores tubérculos, parejos, digamos, homogéneos, ¿no? Entonces, pero también hay una desventaja. No solo, sí, vamos a producir este tipo de variedades que rinden más, pero sin olvidarnos de las otras variedades que hace rato habíamos mencionado, ¿no? Entonces, hay que seguir incentivando lo que son la siembra de la diversificación de variedades, pero también aprovechar de los altos rendimientos que tenemos que podemos llevar al mercado. Esta de las prácticas silvopastoriles que decíamos, ¿no?, hace rato, cultivamos, pero también hacemos la rotación de cultivos, la rotación de pastoreo. Les indicaba que, por ejemplo, el pastoreo mixto también colabora al manejo de los pastizales, por ejemplo. Las ovejas consumen los pastos de porte bajo y las llamas, por ejemplo, consumen los pastos de porte alto. Entonces, se va complementando en lo que es el aprovechamiento de los pastizales. Este tipo de manejo también favorece a la fertilidad del suelo. Los animales van aportando estiércol, ¿no?, que es también materia orgánica que el suelo necesita, ¿no?, en su proceso físico, químico y biológico. Entonces se va complementando y va mejorando el suelo. Últimamente se ha incursionado en lo que es la crianza de lombrices para producir el humus de lombriz. En el altiplano un poco se está masificando. En los años 80 más o menos se ha intentado eh, criar estas lombrices, pero un poco eh, se ha dejado de lado, pero ahora se va recuperando con esa experiencia, ¿no? Como qué tipo de comida quiere, cómo se maneja, ¿no? Entonces, el humus de lombriz incluso va reemplazando, nosotros decíamos, si una familia quería llevar a la parcela 20 sacos, digamos, de estiércol, ahora llevan 2 sacos de humus de lombriz, que más o menos se equipara, ¿no? Se equipara dos bolsas de humus de lombriz, le reemplaza a 20 sacos de estiércol. Entonces, ¿cuál nos conviene llevar? 2 bolsas, ¿no? Porque 20 bolsas vamos a tener que llevar en, en un transporte, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo también, el uso del humus en el altiplano. Ya hemos hablado de lo que es la conservación de la materia orgánica en el suelo. Se debe incorporar la materia orgánica al suelo a través de estos abonos naturales, el estiércol mismo, hay que hacer tratamiento. A veces, yo he visto en mi municipio, vienen del Perú y se lo llevan el estiércol hacia el Perú, en vez de que nosotros ese estiércol volvamos a nuestras praderas para que nos den mayor pastizal, digamos, ¿no? Entonces, esa parte hay que reflexionar en nuestras comunidades, en nuestros municipios.
Y también hemos dicho lo que es la biodiversidad. Debemos incentivar la diversificación. Y esto ya nos han enseñado nuestros abuelos, ¿no? Entonces, la diversificación sí es importante. La rotación de los cultivos es importante. El manejo de los suelos es importante. Hay todavía comunidades que manejan en los sistemas de ainocas, por ejemplo, ¿no? Es otro sistema que nuestros abuelos han probado en el tiempo. Y en el sistema de ainocas casi no pierden la producción, aunque exista la sequía, existan las inundaciones, ¿no? Entonces, son tecnologías probadas que han probado a lo largo del año. Entonces, hay rotaciones de 8 años, hay rotaciones de 10 años, hay rotaciones de 12 años, ¿no? Entonces, que van sembrando en la misma parcela después de 10 años. Entonces, el manejo en ainocas es importante, la rotación de cultivos es importante, la diversificación es importante, también son bases del manejo de agroecosistemas. Y tenemos que tener el uso eficiente de energía. Hace rato les decía, no hay que quemar los restos de cosecha, ese mismo hay que reciclar, hay que descomponer, ¿no? Que va, el uso de insumos locales es otro de los principios, otro de las bases, ¿no? Si nosotros nos acostumbramos a comprar semillas cada año, el recurso se va de la comunidad, ¿no? Va a otro lado. Entonces tenemos que incentivar el uso de insumos locales, ¿no? La semilla propia hay que seleccionar, hay que guardar, y eso saben nuestros abuelos, ¿no? También otra de las bases es que este tipo de prácticas protege nuestra salud, nuestro bienestar, no solo de nosotros, también de los consumidores, ¿no? A veces pensamos, yo cultivo nomás con insumos químicos, ¿acaso yo voy a consumir? ¿Acaso yo voy a comer? Dice, no, pero debemos preocuparnos también de los consumidores, porque en las ciudades pueden estar nuestros familiares, nuestros parientes. Si a ellos les vendemos, ellos también se van a contaminar, ¿no? Entonces, tanto el productor como el consumidor también tenemos que pensar estas relaciones sociales y maximizar la calidad del producto, ¿no? Se hablaba de lo que es la expansión de la frontera agrícola. Nosotros podríamos tranquilamente producir en un espacio reducido, manejando, ¿no? Manejando el suelo, manejando el agua, manejando las variedades. Y ustedes podrían comparar los productores de los que están alrededor del lago Titicaca, maximizan este tipo de manejo, ¿no? En el suelo. Bueno, entonces ahí podríamos ver que en los municipios vemos este tipo de difusión de las experiencias, se comparte los productos ecológicos. Algunos dicen que no podemos distinguir de lo ecológico y lo convencional, dicen, ¿no? Entonces, eso es cierto, eh, pero también hay que eh, digamos, entender lo que los productores mismos están diciendo, ¿no? Entonces, lo que queremos en adelante es, con este enfoque agroecológico, que nos comparemos con la naturaleza, ¿no? Que los ríos no estén contaminados, que tengamos árboles, que tengamos un cambio de paisaje. Eso es lo que se quiere en adelante. Y estos años se está hablando mucho de la contaminación, que las especies se han perdido, ya no hay peces en los ríos, ¿no? Entonces, lo que se quiere con esa propuesta agroecológica, que se recupere este tipo de prácticas. Eso es lo que yo les quería compartir, hermanos, hermanas, si están participando con este tipo de conceptos, con este tipo de enfoques. Les decía, muchas de las prácticas sí los realizamos, pero también este enfoque debe ser un enfoque, una propuesta política de cambio. Eso es lo que nosotros queremos. Y muchas gracias, y yo estaré atento a sus consultas, a sus comentarios. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias, Valentín. Ha sido una excelente exposición y como recalcas, ¿no? Es importante que estas prácticas que las llevamos de forma natural, a veces no muy consciente, las fortalezcamos y las incorporemos como ya toda una forma de trabajo para la producción. Y voy a invitar a los hermanos para que puedan hacer las preguntas, observaciones o comentarios que tengan. No sé quién quiere la palabra, hermanos.
Hermanos, hablen o callen para siempre. Hermano Ildefonso, adelante. No estaba pidiendo palabra, pero hablaré nomás. Buen día, hermanos, Ok. hermanas. Un jayaya. A ver, yo solamente el hermano, si es específicamente lo que es la agroecológica, sumamente importante, pero nosotros estamos siempre en eso, ¿no? Estamos manejando. Hay veces a los pueblos indígenas nos dicen que somos contaminadores, que nosotros estamos llevando plástico, que estamos botando, que un plástico le ven por ahí y los somos contaminadores. Pero sin embargo, no nos tenemos que sentir así. Nosotros con nuestras herramientas tradicionales o ancestrales, con nuestra yunta, no contaminamos nada, pues no somos como aquellos empresarios que lo meten en tractor y lo compactan la tierra, el suelo y ya están eliminando alguna biodiversidad, digamos, plantas, todo aquello. Entonces nosotros tenemos que sentirnos nomás siempre que somos productores agroecológicos. Entonces, en ese campo yo estoy 100% de acuerdo. Y por otro lado, también no se ha hablado más lo que es lo que es los conocimientos ancestrales, digamos, la parte de cómo una autoridad originaria en un pueblo asegura la producción, hace algunas fiestas, algunos actos rituales para que todo el ayllu, todo el marca le vaya bien. Esa parte hay que rescatar, no he escuchado esa parte, tal vez no estaba durmiendo, pero eso es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nos hemos organizado, por ejemplo? El ayllu está organizado por nuestras autoridades originarias, el Ochuayllu, Atunaylus, todos están organizados, pero la autoridad no está por así. No siempre está preocupado de lo que es la gestión hacia el municipio, gestión hacia el gobierno, todo aquello, pero su principal función, su principal actividad es que velar de la población, no del ayllu, ¿no? Velar en cuanto a la producción en la ganadería y agropecuaria. Entonces, por eso hace algunos actos rituales que son sumamente, hace fechas claves, ¿no? Entonces, eso también es importante para nosotros, para que siempre que esté recordado y para que siempre practiquemos. En nuestros jóvenes que no se olviden, por ejemplo, ¿quién nos ha enseñado? Discúlpeme por ejemplo, a los agrónomos, ¿quién ha dicho que sembremos así hasta la fecha? No, para mí, desde que conozco, desde que tengo razón, en mi región, ningún agrónomo ha dicho, así tienen que sembrar. No, seguimos sembrando lo que nos han dejado nuestros antepasados. Por ejemplo, el cane, la combinación de los cultivos. ¿Quién nos haya dejado, no? Nos han dejado nuestros antepasados. El cane es importante para muchos factores, no simplemente es la combinación para defensa de la enfermedad de las plantas. También protege el suelo, digamos, ¿no? La capa orgánica de la tierra para que no se vaya hacia abajo, por ejemplo, con tiempos de lluvia, ¿no? Porque en surcos sembramos, entonces todos. Entonces, simplemente agradecer, hermano, muchas gracias por ser que a veces a veces estamos caminando, pero no está puesto así en dibujos, no está puesto en teoría, nuestros conocimientos con estos que ustedes, hermanos, que están de CIPCA, están colocando en papel, eso es sumamente importante para que va a quedar como los libros, pues no para nuestra juventud también. Entonces, simplemente agradecerle y sigamos adelante pues, con nuestra exposición también, si alguien tiene algo más. Jalel, hermano. Ay, ay, hermano, muchas gracias. Y no sé si alguien tiene un comentario más. Podemos hacer 2, 3 preguntas para que Valentín las pueda responder de golpe.
¿Algún otro hermano quizás que quiera preguntar o comentar? A ver, para aprovechar un poco respondiendo, ¿no? Sí es verdad, la mayoría de los productores en el altiplano todavía hacemos lo que es la producción agroecológica, ¿no? Pero también la mayoría, o no, en este caso tal vez otra parte, copiamos de la otra práctica, ¿no? La convencional. ¿Por qué? Porque también el mercado a veces nos influye, ¿no? O la misma propaganda, ¿ya? Yo veía, por ejemplo, en una feria en Achacachi, por ejemplo, ahí venden fraccionadas los insecticidas, por ejemplo, en botellitas de 10 100 cc, ¿no? Entonces te dicen, este llévate, este te va a producir mejor. O los fertilizantes químicos, ¿no? La urea, el fosfato, se va fraccionando en kilos, 1 kilo, 2 kilos, este llévate, te va a dar buena producción, ¿no? Entonces, algunos por probar hacemos. Es verdad, el primer año va a dar buena producción con fertilizantes, eso es segurísimo. El segundo año algo así, y el tercer año ya no da. Entonces yo también me acordaba, a veces tenemos esa manía de decir, ¿no? Le pondremos un poquito más para que produzca más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A la larga fregamos nuestro suelo. Ustedes que tal vez han experimentado también, a mí me ha pasado, esto recuperamos más o menos en 10, 15 años el suelo que se ha malogrado con el uso de fertilizantes. El suelo se vuelve duro, ¿no? Y ya no tiene materia orgánica, ya no es así poroso. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa también con los que cultivan con abonos químicos? La papa principalmente es amargo, no es harinosa. Cache que dicen así, ¿no? Entonces, pero la papa que se produce orgánicamente con estiércol natural, con abonos naturales, es harinosita y dulce. Incluso puedes comer sin queso, sin otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ustedes habrán experimentado, pero a veces nos influyen, como les decía, la propaganda, por ejemplo. Nosotros hablábamos en San Gabriel estos mismos temas, pero en el intermedio le ponían propaganda, cura papa, cómprese, cura papa, decían, ¿no? Entonces, nosotros hablando de producción ecológica, pero la propaganda nos está influyendo. Entonces, a veces decimos, estas cosas nos entran por los ojos, ¿no? Por lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, un poco hay que reflexionar. Eso les decía a ustedes, hermanos, ustedes que son autoridades, son líderes en las comunidades, hay que reflexionar. El hermano que ha comentado hace rato, por ejemplo, hablaba de los plásticos, ¿no? Entonces, hay que ver, este también es el mercado lo que nos ofrece, ¿no? Entonces, hay que ver cómo usamos, cómo también aprovechamos estas cosas que nos ofrecen, ¿no? Entonces, eso, hermanos, a ver si alguien más comenta algo más. Muchísimas gracias, ¿vale? Hay un hermano que no está con su nombre, Galaxy J2 está registrado, que quiere la palabra, entonces le invito a habilitar su micrófono para hacer la pregunta. Hermano. Bueno, les recuerdo mientras que tienen que habilitar el micrófono si es que quieren hacer una pregunta o dar una opinión, ¿no? Pueden hacerlo libremente en este espacio que estamos dando para justamente su participación. Bueno, a ver, hola, buen día. Primeramente agradecer a Dios, a nuestro divino creador, ¿no? Se escucha, ¿no? Buen día, licenciado. Buen día, hermano, se le escucha. Bien, a ver, tal vez algo quiero argumentar en esto, ¿no? La verdad, ¿no? En esta producción, ¿no? Bien, a ver, ¿quién ha creado el cielo y la tierra también, ¿no? Porque Dios, ¿no? Dios ha puesto todas las cosas también, ¿no? Porque para esta tierra hay que cuidarlo, ¿no? Y es cuidarlo, pues, porque los ambientes, todos los animales, Dios ha puesto todas esas.
estos lugares, todo también, ¿no? Entonces, porque realmente debemos cuidar, ¿no? Para nuestra generación, ¿no? Vea, entonces, eso es, ¿no? Ahora, cuestión de la sembradía, todo, está bien, todo, ¿no? Porque también nosotros también tenemos que cuidar eso, porque a veces nosotros mismos también no cuidamos, pues, porque a veces al no cuidarlo, lo dañamos los terrenos, ¿no veo? Entonces, ahora, por ejemplo, en Sí, cuestión de mira, producción, en cuestión de picona, como dice la Tu mariposa, ¿no? micrófono no Creo que está se habla un rato de eso, silenciado. ¿no? No, hace Y a rato veces decía, su hay micrófono que, está... se puede proteger con unas lámparas así, ¿no? Y no todas esas cositas se cuidan, ¿no? Entonces, como el abonamiento, ¿no? O sea, la tierra en un sentido tiene que ser limpio, ¿no? Mm, en esa cosa aportaría, ¿no? Tal vez, hermana, y qué más, otra cosa más que es también los abonamientos, cuando no meter químico, ¿no? Es verdad, no hay que meter químico, porque tampoco, si le ponemos químicos, entonces tampoco es alimento, tampoco es una comida contaminada, pues, ¿no? Entonces, una comida natural también tiene que producirse, ¿no? Sin químicos, sin nada, ¿no? Como antes los abuelos sembraban, ¿no? No utilizaban, pues, químicos, nada, solamente utilizaban abono de llama y abono de oveja, ¿no? Y eso lo abonaban y sembraban la quinoa, por ejemplo, la papa, cosas, cebollas, todo eso sembraban, pero sin ningún químico, ¿no? Porque también los alimentos eran alimenticios, ¿no? Y ahora en ese tiempo a veces no lo hacemos así, pues. Claro, como ya lo han dicho, lo siembran con químicos y ya no es alimento, ¿no? Entonces, ya una comida chatarra afuera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que cuidar el ambiente, ¿no? Y sembrar siempre, pues, con todo natural, ¿no? Entonces, eso sería también buena para nuestras vidas también, ¿no? Nada más eso sería lo que puedo aportar. Gracias. Muchas gracias, hermano. Y no sé si hay alguien más que quiera participar. Hola. Hola, Sí, hermano. hermana, buen día. Buen día, hermano. Ya, hermanita, buen día. Primeramente, saludarle a la familia de Zapca, o sea, Sipka. Un saludo muy cordial, un abrazo muy fuerte. Yo le agradezco mucho. Estoy participando en cada domingo y se aprende. Y también decir, ¿no? Y la sembrarío y mucho hemos cambiado en estos tiempos. Antes nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos manejaban muy diferente, o sea que sembrarío hacían muy diferente el abono, ¿no? Entonces hoy en día más o menos la química nos ha arruinado, ¿no? Hay producción, no es que no hay, pero ya es diferente. Por ejemplo, en el abono de oveja hay dos clases. Tiempo que no llueve, seco se recoge, pero cuando llueve ya es muy diferente, ¿no? Entonces, para mí, cuando llueve, ese como una lama se hace seca, para mí es ya como un fermentado, es muy bueno. Ahora, otra cosa, el abono de vaca igualmente, este año hemos hecho la prueba, entonces hay que guardarlo unos 2, 3 años recién deshacer o con eso sembrar y ha dado resultado también, hermano. Entonces, ahora, ¿qué pasa una parte? Yo un año sembré el isaño con ese uria, entonces coseché, el isaño ya no podemos comer porque ya era muy picante, ¿no? Entonces, en ese se sabe de que el abono orgánico, o sea, que estos químicos arruinan tanto la tierra, tanto la alimentación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he rescatado, hermano. Sería algunas palabras que tengo. muchas, muy buena. Muchas gracias. Hola, Hola, hermano. Sí, hermano. ¿me escuchan? Sí. Se le escucha, hermano. Sí, está un poco raro mi celular. Buenos días a todos los hermanos quienes están participando. Yo quería comentar un poco del tema de la soberanía alimentaria y lo que son los indicadores naturales.
yo creo que va muy relacionado también con la producción agroecológica, ¿no? Mi nombre es Agustín Cahuana, de repente parece que no estoy registrado, pero varias veces he llenado el formulario, pero de todos modos me gustaría participar. El tema de la soberanía alimentaria es sinónimo de la producción agroecológica, ¿no es cierto, hermano? Porque el concepto de la soberanía alimentaria nos indica de que es la libre determinación de cómo producir, cómo consumir. Entonces, la agroecología es también eso, todo natural, ¿no es cierto? Todo lo holístico, o lo que decía el hermano Valentín, por ejemplo, el tema holístico, ese es de los pueblos y naciones originarias. Entonces, al practicar la producción agroecológica, estamos practicando lo que se llama la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es donde tú decides cómo, qué semilla utilizas, las prácticas culturales, cómo lo haces, es mecanizado, manual, ¿no es cierto? Y también la forma de cosecha, la forma de almacenar, la forma de preparar tu alimento. Porque se dice que cuando más nutrientes tiene un alimento, es cuando se hace cocer con la cáscara misma. Entonces, nuestras prácticas, lo que es el papacati, la huatia, ¿no es cierto? Entonces, lo que también en nuestra región, lo que le decimos la mirucha, ustedes creo que le dicen lo que hacen congelar la papa, por ejemplo, ¿no es? Sin sacar el agüita del chuño cuando se hace la papa chuño. Entonces, eso es cuando más lo acumula pues alimentos, ¿no es cierto? Un alimento, porque la papa es uno de los alimentos que cualquier hogar tiene, desde más pobre hasta el más rico consume la papa. Entonces, ahí creo que hay que ver en tema de producción agroecológica lo que es la papa. Habríamos que hablar, ¿no? Que en el altiplano también las diferentes regiones consumimos más papa. La papa es chuño, la papa a veces es papa, a veces es fiambre. Hay diferentes variedades de papa, ¿no es cierto? Entonces, lo que debemos poner en práctica en nuestras comunidades, a ellos, marcas suyos, es el tema de cómo prepararnos la papa y la soberanía alimentaria. En esta época, lo que vive Bolivia al menos es una situación de sumisión, ¿no es cierto? Nos están ya obligando que seguramente con este decreto que ha sacado sobre los transgénicos nos van a obligar que utilicemos semillas certificadas, no sé, pues qué tipo de recursos genéticos nos traerán de Perú, no sé, pero lo que hay que poner en práctica, hablando en agroecología, Las miércoles, Agustín. Hermano Agustín, lamentablemente se le ha bajado la señal. No les la podemos libre escuchar bien. decisión de cómo producir, de cómo prepararnos, y lo que es la contaminación del suelo. Sí, creo que lamentablemente se ha desconectado el hermano Agustín y se ha bajado un poco su señal, su conexión. Entonces, le doy paso a Valentín para que pueda responder estos dos últimos comentarios. Muy bien, sí, muy acertadas los comentarios. El hermano hablaba de lo que es el estiércol animal. Es cierto, y muchos de nuestros antepasados, ancestros han utilizado esto del girahuano, que dicen, ¿no?
el abono fermentado. Y eso en las comunidades todavía se practica y ellos saben, ¿no?, cómo utilizarlo. Es como rebozar a la papa para sembrarlo también, ¿no? Y es importante manejar el estiércol. El estiércol a veces, yo les decía, lo queman, lo botan, ¿no? O se utiliza el estiércol fresco, que no tiene mucho efecto. Hay que también manejar el estiércol. Algunas veces fermentamos remojando con agua, ¿no? Entonces eso también es una práctica que hay que respetar. Y lo otro, lo que decía el hermano Agustín en Jayaya, el hermano Agustín Cahuana, Totora le conocemos, también trabajamos en su municipio. Claro, la soberanía alimentaria, eso es muy relacionado con la agroecología. A veces este tipo de propagandas, algunos acuerdos, esto de los transgénicos también él se manifestaba muy bien. A veces nos dicen, ya no es la soberanía alimentaria que nosotros tenemos que decidir qué cultivos, qué variedades vamos a sembrar. Mientras tanto, con los transgénicos nos van a decir, compren esta semilla, es la que produce mejor y nos están quitando nuestra soberanía y vamos a depender de ellos. A veces estas semillas son híbridas, no producen y cada año tenemos que comprar de ellos. Entonces esa dependencia es lo que nosotros no queremos que pase, ¿no? Entonces la soberanía también tenemos que prevalecer como pueblos indígenas, originarios y campesinos. Entonces, eso les decía, muchos son autoridades en sus comunidades, este tipo de reflexiones tenemos que llevar adelante, ¿no? Entonces eso sería, hermanos, mi participación. Vamos a dar paso seguramente a otro compañero que también les va a hablar relacionado a lo que son los abonos orgánicos. Gracias, Iris. Muchísimas gracias, Valentín. Entonces, le doy paso a Luis Mamani, nuestro segundo expositor, para que pueda, por favor, presentarse e iniciar la explicación del tema que nos va a compartir esta mañana. Buenas, Luis, no sé si ya estás conectado. Bueno, creo que nuestro segundo expositor tiene algunos problemas para conectarse a la reunión y vamos a esperar unos 5 minutos para que pueda ingresar. Mientras los invito, si alguien todavía tiene algún comentario, puede aportar. Hermana Felipa, adelante. Llévate que ser pancita llevar. Hola. ¿Cuánto panza? Hermana. 10 pan. Ah, Gelatina, gelatina, gelatina. Hola, hermana. A ver, hija, conéctamelo para hablar, a ver. Dinis. Hola, no me contesta. Hola. Hola, hermana. Tal vez algunas palabras más quería aumentar. Siga nomás, hermano. Ya, hermana, hoy en día es muy preocupante la alimentación, ¿no? Lo que producimos, lo que trabajamos en el campo, de eso, porque, hermana, ve nomás, yo casi he venido a vivir a la ciudad
Pero sí, yo he crecido desde muy niño, desde pequeñito, hasta casi hasta joven. Pero hoy en día, de alimentación, ya nos olvidamos de la papa lisa. Y también nos olvidamos del isaño, del tallache. Y otro también de la oca. Ahora, no solo eso, de la quinoa, el pesque, casi después de los chajes, de la cebada, después la cañagua. Entonces, estas partes es muy preocupante. Hay ratos, nuestros hijos mismos, ya en la cocina, ya no preparan pues estos alimentos, sino más hoy en día, hasta en campo, lo que se ve, lo que hace, lo que preparan mayormente el uso, o sea que el uso lo que hacen para la comida o para tanto para cena, para almuerzo, es fideo y arroz. Entonces, esta parte a mí mucho me preocupa porque estamos olvidando los alimentos que nos ha dejado nuestros abuelos. Por ejemplo, mi abuelito, todo casi mayormente no, ellos no cocinaban ni arroz ni fideo, así en las fiestas cocinaban, ¿no? Pero siempre ellos hacen papaliza, isaño, y también Isaño usaba para como Sahraora hacían ellos, ¿no? Antes, la oca también igual, ¿no? Entonces, estas comidas tradicionales que nos ha dejado nuestros abuelos, ya estamos olvidando. Eso es muy preocupante para mi hermana, ¿no? Entonces, a ver, ojalá, hay ratos casi los hijos en la casa cocinan, obligado nomás ya. Entonces, esa parte ya estamos olvidando. Por eso también hoy en día ya no somos muy fuertes, ¿no? Porque nuestros abuelitos, a ver, viendo nomás, ellos vivían más de 100, mi abuelo ha vivido 118 años, mi abuelita no 110 años, ¿no? Entonces yo creo que nosotros con nuestros hijos ya no vamos a vivir tantos años, ¿no? Es un preocupante, hermana. Esa sería algunas palabras más que puedo aumentar. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias, hermano. Y bueno, creo que el expositor ya se ha podido conectar. Hermano Luis, si me escuchas, ¿podrías responder? Hola, hola. Buen día, hermano. Estoy un poquito mal de salud, pero a ver, vamos a un poco coordinar con Valentín también la exposición, por favor. Voy a compartir la presentación. Claro que sí. ¿Ya? Sí, Iris, entonces va a compartir Luis su presentación y yo voy a un poco ir explicando el tema. Ya me parece bien. Y tiene la opción de compartir la pantalla. Puede, por favor, y compartirla. Presentación completa, ponlo Luis. Ya, ahorita. Ahí está bien. Sí. Muy bien, hermanos y hermanas, continuando, yo voy a explicar esta parte. Luis está un poco ronco. ¿Ya? Entonces, vamos Luis, adelante. Es sobre la preparación y aplicación de abonos orgánicos. Ustedes un poco nos preguntamos, ¿no? ¿A qué le llamamos abonos orgánicos? Entonces, nosotros tenemos en nuestras casas y en nuestro sistema productivo, hace rato decía, ¿no? Tenemos los desperdicios de las cosechas, la paja, el mismo estiércol. Ahora los que también estamos en la casa tenemos los restos de cocina, ¿no? Las cáscaras de frutas, de tubérculos, de hortalizas, ¿no? Entonces todo eso sirve lo que es para el abono orgánico. Pero principalmente, hace rato, como decían los hermanos, tenemos estiércol a disposición, ¿no? De vaca, de oveja, de llama, de cerdo, de gallina, de caballo, del burro, ¿no? Ahí podrían ver en
en el cuadro, también tienen estos estiércoles, tienen sus aportes, ¿no? Tanto en nitrógeno, en fósforo, en potasio. Si nosotros queremos comprar fertilizantes, también compramos esos nutrientes, ¿no? Entonces, ahí tienen lo que aportan los estiércoles naturales. ¿Pasamos? Ahora un poco haremos la diferencia entre el abono orgánico y los fertilizantes. El abono orgánico siempre tiene ventajas, ¿no? Porque no solo va a aportar nitrógeno, fósforo y potasio como los químicos, ¿ya? Porque los químicos incluso aportan un solo elemento. Ahí estamos viendo superfosfato triple. ¿Qué aporta? Aporta el 46% de potasio, pero aporta 0 de nitrógeno y 0 de fósforo. ¿Y el resto qué será? Si estamos hablando en 100 kilos, ¿qué será el resto? Solamente son aditivos, ¿no? En algunos casos tierra, digamos, o cal, ¿no? Son aditivos, pero el 46% no se aprovecha. Mientras tanto, en abonos orgánicos tenemos los micronutrientes, ¿no? Magnesio, el cobre, ¿no? Que no solo es nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Entonces también a veces eso sí requerimos tal vez en mayor cantidad, pero aportan los micronutrientes. Y la concentración de los nutrientes se va descomponiendo poco a poco en el suelo, mientras los abonos químicos incluso se pueden perder por la evaporación o por la infiltración, ¿no? Entonces se volatiliza, digamos, se va al aire o se va junto con el agua debajo del suelo. Entonces no se aprovecha. Mientras tanto, los abonos naturales mejoran lo que es la propiedad física del suelo, ¿no? Ayudan a lo que el suelo pueda mantenerse en la humedad, ¿no? Y además tienen menor costo, no nos cuesta, porque es un insumo local de nosotros, es solamente depende del manejo, ¿no? Y no afecta al medio ambiente, lo que son los abonos orgánicos. Mientras los abonos químicos, nosotros no producimos, tenemos que depender, tenemos que comprar. ¿Y eso qué significa a nosotros? Gastar nuestro dinero, ¿no? También es fácil de aplicar, pero cuando aplicamos en exceso, hace rato hablábamos, ¿no? Que friega el suelo, lo vuelve duro, ¿no? Y los costos también afectan a nosotros, a nuestro bolsillo. Y el mal uso afecta a la salud, ¿ya? Y no siempre mejoran el suelo, sino más bien lo vuelven duro, ¿no? Entonces, esa es la ventaja entre el abono orgánico y el abono químico, ¿no? Entonces, ¿por cuál vamos a preferir? Yo creo que no los químicos, ¿no? Otro de los efectos que hay también en el uso de los agroquímicos es el daño al medio ambiente, hace rato decíamos, ¿no? Porque hay un uso indiscriminado de estos abonos. A veces ni siquiera utilizamos el overol, la máscara, utilizamos la misma ropa e incluso ni siquiera nos sacamos a veces por falta de tiempo, dormimos con la misma ropa, ¿no? Entonces eso a la larga afecta a la salud, ¿ya? Entonces si queremos utilizar, hay que utilizar la dosis correcta, la forma correcta del uso, ¿no? Entonces, pero mucho en nuestras comunidades no utilizamos. Entonces los efectos ahí podrían ver, ¿no? Ahí a la derecha, los efectos que causan estos agroquímicos, la alergia, la malformación en los nacimientos, ¿no? Y este último se está hablando bastante de lo que es la enfermedad del siglo. La enfermedad del siglo, ¿qué es? El cáncer, ¿no? Entonces, esos son los efectos del mal uso de los agroquímicos o el uso indiscriminado de los agroquímicos, que afecta a la salud humana, afecta al medio ambiente, afecta también a nuestros bolsillos, ¿no? Porque tenemos que comprar cada vez con mayor concentración, mayor cantidad, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que reflexionar en nuestras comunidades, hermanos y hermanas. Pasamos. Entonces veremos lo que es la importancia de los abonos orgánicos, ¿ya? El uso de los abonos orgánicos nos garantiza la producción, nos garantiza el buen uso del suelo, nos garantiza la humedad en el suelo,
¿ya? Que aporta los abonos orgánicos a lo que es la estructura del suelo, la composición química, ¿no? Entonces, a veces nosotros no pensamos en eso, ¿no? Sino pensamos solo en producir mejor y no pensamos lo que es el manejo del suelo, la mejora de la fertilidad, la mejora de la estructura del suelo, la retención de la humedad, tener buenos cultivos, ¿no? Entonces, el aprovechamiento también es integral aquí en el suelo. No solo va a aprovechar el nitrógeno como con los fertilizantes, sino que aprovecha todo el nutriente que tiene, ¿no? Magnesio, fósforo, potasio, calcio, cobre, manganeso, ¿no? Entonces, los abonos orgánicos aportan lo que son los micronutrientes, habíamos dicho, no solo los macronutrientes, ¿no? Entonces, esa es la importancia del uso de los abonos orgánicos. Y así tendremos una producción, o buena producción, buen rendimiento, como estamos viendo ahí en la foto, ¿no? Pasamos. Ahora veremos de los tipos de abonos orgánicos. Principalmente les vamos a compartir de los que nosotros hemos practicado y estamos también implementando en las comunidades, con las familias, ¿no? Hablamos del abono bokashi. El abono bokashi es también elaborado en Japón, por eso está en japonés esa palabra bokashi, ¿no? Entonces también ya se ha adaptado en nuestras comunidades. Los abonos verdes, por ejemplo, nosotros no practicamos. Hace rato creo que alguno de los hermanos decía, la haba, por ejemplo, cuando ustedes sacan una planta de haba, en sus raíces, ¿qué vemos? Vemos unos nódulos, ¿no? Unas bolitas blancas, algunos rojizos, ¿no? Ese es el que aporta el nitrógeno, más o menos se puede comparar con la urea, ¿no? Entonces el abono verde es importante. El tarwi, la arveja, haba, hay que sembrar, aunque no produzca vainas, pero eso nos aporta muy bien a lo que es el suelo, el nitrógeno. ¿Ya? Entonces, esos son los abonos verdes que podríamos practicar. Y el abono humus de lombriz que hemos dicho hace rato. Y también hacemos los abonos orgánicos líquidos, el biol, por ejemplo, o el té de humus de lombriz. Más adelante vamos a hablar qué es el biol, qué es el té humus de lombriz. Entonces, veremos en una parte lo que es el abono bokashi. Para preparar el abono bokashi, por ejemplo, esta es una dosis, una receta para preparar, ¿no? Entonces, 2 bolsas o 2 quintales de material vegetal. En este caso, hace rato habíamos visto esas pajas de cebada o pajas de haba. Cuando terminamos la cosecha, tenemos siempre esos restos de cosecha, ¿no? O las mismas hojas, ramas de la papa podríamos utilizar. Entonces, 2 bolsas de eso. Necesitamos otras 2 bolsas de guano, en este caso estiércol, ya sea de oveja, de vaca, que esté mullido, desmenuzado, ¿no? Y también necesitamos 2 quintales o 2 bolsas de suelo, puruma, que dicen, o también otros dicen turba, ¿no? Esa tierra negra, necesitamos otras 2 bolsas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mezclar, ¿no? Como está en la fotografía. A eso se adiciona una arroba de carbón o ceniza, gella, que decimos, ¿no ve? Esa. También adicionamos una media arroba de harina. ¿Para qué? La harina es la que va a ocasionar el fermento para descomponer estos abonos, ¿no? Después necesitamos unos 250 gramos de levadura, esa levadura de hacer pan, ¿ya? Y la chancaca, 1 kilo. ¿Para qué? La chancaca alimenta esos microorganismos. Los microorganismos son los que van a descomponer rápidamente estos, tanto el estiércol como los restos de cosecha, ¿no? Esos son los que van a descomponer y la harina es la que va dando alimentación a estos microorganismos para su descomposición, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos? Esto, por lo menos, si hacemos un buen manejo de la temperatura, porque vamos a amontonar, como están aquí amontonando, por capas, y después mezclamos como una mezcla, como hacen los albañiles, la mezcla, ¿no? Para entre el cemento y la arena, igualito. Entonces, nosotros controlamos, aquí abajo están mezclando, ¿no? Entonces, nosotros controlamos la temperatura, nosotros ponemos nuestra mano, entonces cuando nos queman es hora de voltear,
pero si no nos quema la mano, todavía está fermentando, ¿no? Entonces, esa es la manera de ir controlando. Y una vez que la temperatura ya haya bajado, ya está listo el abono. Entonces, más o menos tarda un mes hasta 2 meses en descomponerse. Y eso podemos preparar justo antes de la siembra. La siembra de papa, por ejemplo, a finales de octubre, noviembre se hace, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que preparar a finales de agosto, a principios de septiembre, este abono, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros... Ahora, ¿cómo se utiliza? Ahora, si quieren utilizar como el estiércol también se utiliza, pero otros más se utilizan en el lugar donde se pone la semilla y se pone un puñado de este abono. Entonces, así, de esa forma se utiliza, ¿no? Pasamos. Es este otro tipo de abono verde que les decía, ¿no? Entonces, el taru y la haba, la arveja, es otro tipo de abono verde, principalmente aporta nitrógeno, eso les decía. Y eso consiste en que antes de que florezca podemos enterrarlo en el suelo, estas plantas. Por eso les decía, no es importante que dé la vaina. Ahora, si queremos, si es buen año, no hay heladas, entonces aprovechamos las vainas, pero el resto lo enterramos. Y eso en el suelo va a estar 4, 5, 6 meses y nosotros roturamos nuevamente antes de la siembra, ¿no? Entonces ya se ha descompuesto, ya ha aportado el abono o principalmente el nitrógeno atmosférico, ¿no? Que va fijando a través de sus raíces al suelo. Entonces, ese es los abonos verdes, ¿no? Y también la alfalfa, los que están en la parte ganadera, la alfalfa a veces va produciéndose o aprovechándose 5, 6, 7, 8, 10 años. Entonces, cuando roturamos estas parcelas, también aportan al suelo. Entonces, van a tener buena producción. La alfalfa también aporta el nitrógeno al suelo. Y también les hablaba de lo que es el abono o el humus de lombriz, ¿no? Y principalmente, tal vez ustedes pensarán, esas lombrices que existen en el suelo, sí son beneficiosas al suelo, pero han aprovechado esto en los años 80, más o menos en Sica Sica, han probado lo que es la crianza de lombrices de la línea californiana, que es de Estados Unidos, que han traído, ¿no? Son más pequeñas que las criollas que nosotros tenemos en nuestros suelos. Estas lombrices miden alrededor de 5 centímetros, incluso un poco menos en algunos casos. También se degeneran, hay que saber manejar, ¿no? Entonces, estos producen lo que es el humus de lombriz y este uso de este abono está dando buenos resultados, principalmente en hortalizas. También han probado en papa, ¿no? Entonces, mucho se está utilizando en las hortalizas. Entonces, para el manejo hay que construir estas fosas, nosotros la llamamos, parecida a lo que son los pequeños invernaderos. Ahí van produciéndose, se da, dependiendo, se acostumbran los lombrices a los estiércoles, ¿no? Tanto de la oveja, de la llama o de la vaca, ¿no? Esos estiércoles o bostas de la vaca podemos darle, pero hay que también saber manejar. El de ovinos, por ejemplo, como está mezclado con orín, entonces ahí un poco hay que escurrirlo, hay que sacarle el orín que tiene, ¿no? Entonces recién dar a los lombrices, porque las lombrices, si le damos así fresco, se van a morir. Entonces hay que manejar. Ahora también, ¿cómo se alimentarían otras cosas? También podemos adicionar los restos de cosecha o restos de la cocina, ¿no? Van alimentando igual, van digiriendo estos lombrices. Ya podemos cosechar en 4 o 6 meses máximo el humus de lombriz. Ahora, ¿cómo hacemos? A veces cuando cosechamos se van los huevos que decimos, ¿no? Las ovas de los lombrices junto con el estiércol. Entonces hay que hacer unas trampas, por ejemplo, la cáscara de plátano es bueno o el mismo estiércol fresco de la vaca se pone encima de nuestros criaderos. Entonces rápidamente van a migrar estas lombrices hacia el abono fresco. Entonces solamente se cosecha esa parte del abono fresco, se lleva a otra fosa para que estas lombrices no se desperdicien, no se vayan junto con el humus, ¿no? Entonces esa es la forma de cosechar también. ¿Ya? Entonces lo que se está utilizando es 1 kilogramo para 5 metros cuadrados de superficie.
si queremos cultivar. Pero también se puede hacer un uso localizado encima de la semilla, o también utilizar, como es el giraguano que habíamos dicho, rebosar a la semilla, principalmente en la papa, pero en las hortalizas ya no hay caso de hacer esta práctica, ¿no? Entonces hay que esparcirlos como nosotros utilizamos normalmente el estiércol, ¿no? Entonces, hace rato también les decía, se equipara 2 bolsas de humus con 20 sacos de estiércol, eso les decía, ¿no? Entonces, así se está utilizando y se está implementando este tipo de abonos naturales. ¿Pasamos? Ahora veremos los abonos líquidos, que les mencionaba también el biol. El biol es un abono líquido fermentado también, pero en condiciones anaeróbicas, quiere decir sin aire, se ha fermentado sin aire. ¿Ya? Ahí ustedes podrían ver en la figura donde está un biodigestor pequeño, en este caso un turril, donde se ha preparado, se ha adecuado, ¿no? Utilizando una manguerita como respirador y se pone una botella PET para que esto no ingrese el aire hacia el biodigestor. Más bien cuando va burbujeando, pero el agua impide que entre aire desde el exterior. Entonces a eso le llamamos biodigestor casero, donde se ha utilizado la manguera. Se puede comprar en el mercado esas mangueritas de medio centímetro, o también esas mangueritas de suero que utilizan, ¿no? Aunque es muy delgado. Y se utiliza como válvula de salida, el pitón de bicicleta, ese es de las cámaras de bicicleta, ese se utiliza para que asegure la que es la manguera, ¿no? Entonces, para preparar el biol necesitamos 4 kilos de estiércol fresco de vaca principalmente. ¿Por qué de vaca? Porque y además tiene que ser una vaca adulta de 3, 4 años, no terneritas ni terneras, ¿no? Porque en el estómago de la vaca están los microorganismos anaeróbicos, ¿no? Unos microorganismos. Entonces, esos son los que van a multiplicarse en este biodigestor. Entonces, por eso necesitamos de una vaca adulta. Necesitamos un medio litro de leche, no importa, pongamos 1 litro, pero mínimamente necesitamos medio litro de leche. Necesitamos un medio kilo de chancaca. ¿Ya? Entonces, los básicos son esos 3, ¿no? El estiércol fresco de vaca, un medio litro de leche y medio kilo de chancaca. Básico, básico. Ahora ahí podemos adicionar 1 kilo de alfalfa verde, molida, machucada, ¿no? Como en la foto ahí abajo podrían ver cómo la han machucado las hermanas. Necesitamos el turril que hemos dicho ahí de 20 litros, que lo llamamos nosotros biodigestor, una botella de refresco PET o chiquito, lo que sea, pero que tenga agua, y una válvula de bicicleta que les decía, ¿no? Entonces, lo básico es esos 3, no se olviden: el estiércol fresco de vaca, medio litro de leche y medio kilo de chancaca. Lo diluimos en agua caliente y también diluimos el estiércol de vaca en el turril con la mano, como están viendo en la fotografía, como están diluyendo con la mano, ¿no? Entonces se prepara eso, se adiciona la alfalfa verde. Ahí pueden adicionar incluso otro tipo de plantas, ¿no? Aromáticas, por ejemplo, la coa que hemos dicho hace rato, el hinojo o el itapallo. También se puede adicionar cáscara de huevo. Le molimos la cáscara de huevo, se puede adicionar para que también tenga el biol calcio, digamos, ¿no? Porque la cáscara nos va a dar calcio. ¿Ya? Entonces podemos fermentar en lugares, en el invernadero, los que tenemos invernaderos, o detrás de la cocina, o expuesto al sol. En el invernadero 1 mes tarda en fermentar, entonces ya podemos aplicar esto. El líquido principalmente, el líquido como está en las botellas ahí a la derecha abajo, ese líquido más o menos parecido cosechamos, ¿no? La parte sólida que se va decantar hacia abajo también podemos utilizar eso en las forestaciones, ¿no? Pero el líquido es lo que nos sirve. Ahora, ¿para qué sirve? También es en la propaganda nos ofrecen, ¿no? Podemos comprar para hojas, dicen, ¿no? Para el crecimiento de la hoja, dicen, el biol es el que reemplaza para nosotros naturalmente, para que ganemos follaje, para el crecimiento de las plantas.
¿no? También podemos utilizar cuanto queramos, pero nosotros estamos recomendando cada 10 días mejor utilizamos. Pero ya no utilizar en la etapa de floración o en la etapa de fructificación, porque hace florecer rápidamente a las plantas, entonces eso también los hermanos ya han aprendido y ellos recomiendan, ¿no? Principalmente en la lechuga hasta un mes podemos utilizar, pero ya cerca de los 2 meses ya no utilizar porque hace florecer rápidamente. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido? Nosotros en el altiplano tenemos el ataque de la granizada y de la helada. Entonces, cuando hay un ataque de la granizada, aplicamos este biol, hace recuperar a los cultivos. Cuando hay ataque de helada, hace recuperar los cultivos, ¿no? Entonces, esa es la función principal que tiene en el altiplano, principalmente el biol. Pero sí, también utilizamos lo que es para acelerar el crecimiento, ¿no? Ese es el biol. Entonces, los que pueden practicarlo también pueden hacerlo. Y más al final vamos a también recomendar algunos textos que pueden adquirir el de mismo SIPC. Lo otro es el té de humus de lombriz. Agarramos un puñado o unos, ahí podemos ver 1 kilo de humus de lombriz en la fotografía. Y eso le llenamos a un saco o yute, ¿no? Para luego soparlo en el agua, ¿no? En un tacho de 30 litros le sopamos, como vienen esas bolsitas de té parecido, pero aquí vamos a llenar con 1 kilo de humus de lombriz en la bolsa del yute. Entonces vamos a remojarlo en el agua, en un tacho de 30 litros, ¿no? La piedra para que dé peso hacia abajo, ¿no? Porque este tira para que la piedra, ¿no? Entonces, para que mantenga abajo, porque si le dejamos sin piedra, va a flotar en la superficie, ¿no? Entonces no se va a remojar. ¿Ya? Entonces, esa es la cuerda para que tampoco se quede ahí abajo, ¿no? Para sacarlo y volver a sacarlo. Entonces, ahí está. Podemos hacerlo fermentar o dejarlo un poco reposar 1 día, 2 días y lo sacamos la bolsa y nos van a quedar el líquido ya en el tacho, ¿no? Entonces ahí podemos vaciar en esas botellas para fumigar. El uso es igual dependiendo, ¿no? Entonces 2 litros de esa agua podemos fumigar para acelerar el crecimiento de los cultivos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la forma de hacer el té de cultivo. También podemos hacer té de estiércol. Esos girahuanos que decimos, la parte verde que tenemos, también podemos remojarlo como ese té igualito que el té de humus de lombriz, pero le llamamos té de estiércol. ¿Ya? Entonces, hay formas, son solamente dar conceptos a los compañeros, amigos productores. Ellos ya después prueban diferentes técnicas, ¿no? Entonces, ellos mismos nos van a enseñar. Solamente aquí estamos mencionando 2 tipos de abonos líquidos, ¿no? Pasamos. Entonces, ese es el resultado del uso de los abonos orgánicos, ¿no? Buena producción, buen tamaño, buen rendimiento, diferentes tipos de hortalizas podemos utilizar, no hay problema. Hace rato les decía, podemos utilizar cuanto queramos nosotros, solamente un poco trabajo en la preparación, ¿no? En la fermentación. Esa es la flojera que les dan los compañeros. Después, una vez que se tiene la práctica, que se ha visto los resultados, ya no dejamos de usar y además es barato. Es de nuestro propio sistema productivo sale. Ya no vamos a depender de comprar de la tienda, ya no compramos o ya no le damos la plata que sale de nuestro bolsillo a otra persona, sino esa plata que tenemos que comprar los abonos químicos se queda en nuestro bolsillo, ¿no? Entonces podemos utilizar para otros recursos. ¿Pasamos? Ahora un poco veremos lo que es la preparación y aplicación de insecticidas naturales o bioinsecticidas que le llamamos, o bioinsumos, ¿no? También los biofungicidas para que son las enfermedades fungosas o producidas por los hongos. ¿Pasamos? Ya, entonces veremos la definición de estos productos, ¿no? ¿Qué es biofungicida? Decíamos. Los biofungicidas, aquellas enfermedades causadas por hongos, principalmente que atacan a las raíces, a las hojas, ¿no? Entonces son productos naturales para controlar este tipo de enfermedades. Por eso a eso le llamamos biofungicidas. Ahora, los bioinsecticidas son otros productos naturales que sirven para proteger los insectos principalmente.
¿no? Eso que hablamos hace rato de tijeretas, pulgones, ticonas, ¿no? Hasta incluso el gorgojo de los Andes a la papa. Entonces son para repeler o proteger del ataque de estas plagas, ¿no? Que son perjudiciales a los cultivos. Entonces esas son la diferencia. Uno es para los hongos y otros para los insectos. Pasamos. Entonces, ¿cómo podríamos preparar estos extractos o bioinsecticidas? Por ejemplo, hay el primer extracto picante, decimos, ¿no? Ahí agarramos 4 locotos, 2 cebollas y 2 cabezas de ajo, ¿no? Que estos ajís o locotos tienen que ser picantes, ¿no? La cebolla, y necesitamos 4 litros de agua. Preparamos o molemos, digamos, ¿no? O picamos estos insumos y preparamos en una lata, en un balde, ¿no? Mejor si es en una lata, ¿no? Se hace fermentar durante 3, 4 noches. Dejamos reposar, ¿no? Están fermentando ahí. Y aplicamos un 4 litros de este extracto en 20 litros. ¿Por qué decimos 20 litros? Porque la mochila generalmente tiene 20 litros, ¿no? Entonces el 4 litros de este extracto que vamos a hacer reposar, lo colamos, lo cernimos y le preparamos en la mochila y aplicamos en nuestros cultivos para repeler estos insectos, el ataque de los insectos principalmente, ¿no? Otro es el extracto de tarwi. Como conocen, el tarwi es amargo, ¿verdad? Entonces, igual remojamos, hacemos reposar el tarwi, 3 libras de tarwi. A eso le aumentamos 2 litros de ceniza en una lata de alcohol vacío, ¿no? Ahí podemos preparar para 12 litros de agua. El lata de alcohol tiene 16 litros, ¿no? Entonces 12 litros de agua. Preparamos y una vez haciendo el extracto también del tarwi, igual tiene que reposar 2, 3, 4 noches, mejor. Entonces ese extracto, ese líquido que sacamos, podemos tener entre 2 a 3 litros de esta agua en una mochila de 20 litros. Siempre hay que tener cuidado porque hay que cernirlo, hay que colarlo. Si lo utilizamos así nomás sin colar, va a taponer la mochila, ¿no? Entonces, esa es nuestra relación, porque una mochila siempre, la mayoría tiene 20 litros. Entonces, por eso es nuestras recomendaciones en torno de esa cantidad, ¿no? Pasamos. Los biofungicidas. El que también ha dado resultados el caldo sulfocálcico, decimos nosotros. El sulfo quiere decir de azufre y calcio de cal, ¿no? Entonces lo que necesitamos preparar para 20 litros, 3 kilos de azufre y 1,5 kilos de cal viva, el catawi que dicen, ¿no? Y eso igual en una lata de alcohol podemos prepararlo, porque como les decía tiene 16 litros, entonces 15 litros de agua. No, ahí le ponemos en fuego, como está en la fotografía en la derecha. Le vamos haciendo hervir el agua un poco, de poco a poco, y se va adicionando el azufre, porque hay que tener cuidado, van a rebalsar con el calor, va a rebalsar esto, entonces hay que ir moviendo constantemente, ¿no? Hay que mover constante para que no rebalse, incluso con un poquito de agua le podemos reducir el rebalse que viene, ¿no? Y así, y más o menos entre 30 40 minutos va a durar hasta que este color del líquido esté como en la fotografía ahí abajo, ¿no? El hermano está agarrando en una botella, es color ladrillo más o menos. Tiene que volverse ese color, entonces ya está listo el sulfocálcico, ¿no? El abono sulfocálcico. Entonces, ¿para qué utilizamos? Principalmente cuando ataca los hongos, la mancha chocolatada del haba, por ejemplo, que para eso es bueno. A veces también el tomate se enrolla en sus hojas, ¿no? Entonces hay que aplicarlo, sulfocálcico, ¿no? Incluso el hermano que está en la foto recomienda para el control del gorgojo de los insectos, ¿no? Entonces va mezclando, pero con otros extractos vegetales. ¿Ya? Entonces se puede controlar, pero él ya combina con otros, con el biol, por ejemplo, lo va mezclando y tiene buenos resultados. ¿Ya? Entonces, pero es principalmente el azufre y el cal para controlar los hongos. El cultivo de la cebolla, por ejemplo, las raíces atacan esos hongos. Antes de sembrar la cebolla, podríamos fumigar el suelo y
va utilizando, ¿no? O va controlando este tipo de enfermedades. ¿Pasamos? Y eso les decía, ¿no? Entonces tenemos en nuestra oficina, principalmente de CIPCA, textos que van relacionados, ¿no? En la preparación de insecticidas y fungicidas naturales. También tenemos textos para la elaboración de abonos orgánicos. Ahí uno de los ejemplares que estamos mostrando es cómo se consigue el humus de lombriz. Entonces pueden pasar, una vez que se normalice esta cuarentena, podríamos pasar por las oficinas de CIPCA, podríamos adquirir este tipo de materiales, ¿no? Impresos. Bueno, eso sería, ¿no? Pasamos, sí, esa sería la presentación relacionada a lo que son los abonos naturales, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Y ahora sí pasaríamos a lo que son las preguntas y consultas o comentarios también. Muchísimas gracias, Valentín. Muchísimas gracias, Luis, también. Entonces, les damos la palabra a los hermanos. Recordarles mientras que el material de esta semana lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp a partir del día de mañana, ¿no? Y igual la actividad, el cuestionario que tenemos todas las semanas, lo voy a compartir a partir de mañana para que puedan responder. Bueno, entonces, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Un Bueno. comentario tal vez. Sí, adelante, hermano. Y lo que quería decir es, hablando de los abonos orgánicos, yo provengo de una comunidad de los Andes Altos. Tenemos pues montañas de guano, que decimos nosotros, ¿no? Guano pina, le decimos, abonos orgánicos. Poder usarlos porque allá no produce agricultura de campo abierto, solo la alternativa es en carpas solares. En este caso, tal vez podría ser posible, digamos, con las familias que hacen agricultura netamente en el altiplano, podríamos hacer el intercambio entre abono y forraje. Nosotros podríamos proporcionarles abono y los del altiplano podrían proporcionar este forraje, como la alfalfa, la cebada, triticale, avena, no, lo que tengan. Entonces sería una manera de a los pueblos originarios. Ese sería mi comentario. Gracias, hermano. Y Benedicto. Y no sé si alguien más quiere participar. Hola, hola. Siga, hermano. Hermana, a ver, un comentario nomás, solamente agradecerle también a los hermanos que han expuesto. Es sumamente importante, a ver, para los participantes, por eso es que hay que valorar, hay que estar atento, en el sentido de que ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? En nuestras comunidades, en nuestros años, lo que está pasando es que a veces nos venimos a la ciudad de La Paz y seguimos cultivando nuestras chacras allá. Llegamos cargado
cargado abono químico, llegamos, siembran, listo, creo que produce mejor ese año, digamos. Y nosotros que estamos viviendo allá con todo algo, abono orgánico, todo aquello, y menos producimos. Entonces la tecnología, por ejemplo, la facilidad o la economía nos está matando, digamos, nos está haciendo olvidar lo que es nuestro abono orgánico, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, hay que tomar conciencia en ese sentido, porque abono químico, colocas un año para papa, colocas, produce bien. Después, ¿qué pasa? Si te das cuenta, lo mata todos los microorganismos que alimentan la tierra, a la madre tierra. Todo lo elimina y por eso se vuelve duro, por eso se vuelve. Porque cuando hacemos la rotación de tierra, le dejamos 4 años, 3 años, y pues, ¿quién abona la tierra? Abona. A ver, hermanos, los que están activos sus micrófonos, escucharemos. Los microorganismos alimentan la tierra. Entonces, por eso sin abonar también produce, ¿no? Eso nos tenemos que darnos cuenta. Por eso abono químico lo mata a los microorganismos. Por eso cuando ya quieres producir, ya no produce, que vuelve duro. Esas cosas es importante. Bueno, le voy a preguntar. Siempre hay veces la facilidad a veces nos está volviendo más flojos, porque hacer abono orgánico parece ser fácil, pero es difícil. Reunir, hay que pastear oveja, hay que tener ganado, hay que tener los chanchos, burros, ovejas, y tienes que unir eso, juntar, ¿no? Como abono. Entonces es un trabajo, pero aquel que se compra, aquel que tiene plata, es comprarse de extranca, y tantas tiendas que hay extranca, se carga en su auto, llega a sembrar y todo lo está matando su tierra, ¿no? Esas cosas es tomar la conciencia, hermanos. Entonces, ese parte abono orgánico que nos han compartido súper bien, no sé cómo vas a profundizar, hermanos. Sí, pero muchas gracias a los técnicos. Y por otro lado también me están llamando nomás a ver, hermana Iris, ¿cuándo empieza con los jóvenes? Eso tiene que coordinar con Samuel también. Eso me están llamando, entonces hay que empezar también, porque esta transferencia hay que hacer a los jóvenes más que todo, ¿no? Porque nosotros hemos vivido, ya sabemos, aunque no somos agrónomos, pero tal vez hay veces algunos somos peor que agrónomos, que todos los días estamos con la tierra y con los ganados, ¿no? Entonces, eso simplemente quiero decir, agradecerle a los dos expositores, a la hermana Iris también, pero debíamos empezar con los jóvenes. Ojalá, hermanos. Oye, hermano, muchas gracias por la participación. Y sí, efectivamente, hay una necesidad muy importante de conservar todo el ecosistema, ¿no? Por eso le agradezco mucho a Valentín y a Luis de que puedan compartir estos detalles, estas técnicas, como han mencionado los hermanos. Tampoco es algo rápido, ¿no? Si uno quiere hacer producción agroecológica, tiene que planificar antes para poder preparar también los insumos y el abono, ¿no? Porque si al ratito que estamos cosechando queremos preparar abonos, no, pues, no nos va a alcanzar, ¿no? Hay que pensarlo también un poco anticipadamente. Y con respecto al curso de jóvenes hermanos, vamos a iniciar ya a partir del 7 de agosto. El hermano Fabio seguramente se va a contactar para poder coordinar los detalles de participantes, ¿no? Pero eso ya lo hemos trabajado y va a ser ya un programa igual, ¿no? Es especial para los jóvenes, un poco más dinámico, y porque ellos también ya manejan mucho mejor también las redes, el celular y la tecnología, ¿no? Y muchísimas gracias a todos los hermanos por estar acá presentes, por acompañarnos en esta sesión. Le voy a dar la palabra a Valentín para que pueda dar los últimos comentarios y despedir la clase del día. Muchas gracias. Sí, me place algunos conceptos que se ha retomado o se ha entendido. Vale, no se te escucha. ¿No me escucha? Escuchamos. Sí, ahora sí. Sí, no, yo decía, me place los conceptos que se han retomado, que se han entendido.
¿no? Y también saludar al hermano Cagancho, ¿no? Es un conocido en la parte alpaquera principalmente. También al hermano Agustín, por el lado de Oruro, ¿no? Entonces se hablaba del estiércol. Es verdad, en la parte ganadera se tiene bastante estiércol y eso también pasa en mi municipio. Yo estoy de la frontera de San Andrés de Machaca. ¿Y quiénes aprovechan esto? Los peruanos. Seguramente llega agosto, van a entrar por camionadas, se los llevan el estiércol, ¿no? Entonces nosotros también como autoridades debíamos pensar cómo podríamos utilizar o reutilizar estos recursos naturales en realidad. Ahora también nosotros como experiencia hemos visto, hay personas que fermentan 2 camionadas, 3 camionadas de estiércol, ¿no? Ellos ya saben. Por eso es importante el uso de la levadura, el uso de la chancaca, ¿no? Entonces se ayuda un poco a la fermentación de estos abonos y se puede vender, como decía el hermano, ¿no? de la zona alpaquera. Ellos si se dedicaran a fermentar o elaborar este abono, podrían venderlo. Y como decía también el hermano, el último hermano, que a veces los que vivimos en la ciudad, es verdad, compramos el abono químico y nos vamos, ¿no? Y sembramos, solamente volvemos a la cosecha, ¿no? Ya no hacemos las labores culturales, también eso hay que reflexionar. Incluso hacemos la siembra a través de teléfono, decían algunos, ¿no? Le llamaban al cuidador o al pariente que está en la comunidad, por favor, rotúramelo, por favor, ahora sembrámelo, te voy a mandar, ¿no? Así, la semilla, así. Entonces, un poco habría que reflexionar también nosotros cómo podríamos recuperar estas prácticas. Es verdad, es trabajoso producir los abonos orgánicos, por eso es que nos vamos a lo fácil, ¿no? El mercado también nos facilita, nos dice, llévate 1 kilo de urea, te va a dar buena producción, ¿no? Por eso les decía, a través nos entran de los ojos, no nos entran de la cabeza, no pensamos. Entonces, eso es importante. Entonces, si no, nosotros nos dedicamos a producir abonos orgánicos, podríamos intercambiar, podríamos vender, ¿no? Y como les digo, hay experiencias que están preparando por camionadas estos tipos de abonos, ¿no? Solamente hay que saber los insumos y las dosis correctas, ¿no? Entonces, eso, hermanos y hermanas, yo creo que ha sido un día muy satisfactorio, hemos aprendido, hemos recordado. Algunos dirán, yo practico, ¿no? Pero a veces no practicamos de manera integral, hay que también relacionar. Por eso la agroecología es una relación entre varias disciplinas, hemos dicho, ¿no? Y también el respeto a la madre tierra, a nuestros saberes, a nuestras prácticas ancestrales. Y eso es lo que recupera la agroecología. Y la agroecología es una disciplina practicada principalmente por nosotros mismos, ¿no? Y lo que hemos tratado es recuperar un poco estos conceptos y también recuperar esas prácticas. Entonces, les decía, esas prácticas sabemos, pero sí nosotros queremos con esta propuesta que sea una propuesta política, que sea una propuesta ideológica, que cambie al pensamiento de nuestras autoridades, ¿ya? Y la producción natural también es la salud que nosotros vamos a tener, la salud en nuestro bienestar. En este tiempo de cuarentena, por ejemplo, la pequeña agricultura es la que ha ofrecido la alimentación, no la agroindustria, o nosotros nos hemos alimentado de la agroindustria, no. La agroindustria además es tal vez para nosotros en este tiempo de cuarentena inaccesible, digamos, ¿no? Porque eso se vende en supermercados, en los alimentos transformados, ¿no? Mientras nosotros en las comunidades con esta cuarentena nos hemos dado cuenta que no vamos a morir de hambre, tenemos nuestra seguridad alimentaria, hay que trabajar en la soberanía alimentaria, lo que decía el hermano Cahuana, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo les animo, hablaremos en nuestras comunidades, cambiaremos la idea de esto, de dependencia, digamos, ¿no? Entonces, eso, hermanos y hermanas, les agradezco bastante por haberme escuchado, estar atento a mis percepciones y muchas gracias, que sea buen día domingo entre todos, para todos nosotros. Muchas gracias.